Buenas tardes. En el curso de Finanzas Avanzadas vamos a presentar nuestro trabajo de investigación, el cual es Libro de órdenes y ratios de liquidez. Somos el grupo 1 y nuestros integrantes son Álvarez López, Jefferson Jesús, Condori Quispe, Brixa Guadalupe, Moya Paza Flores, Claudia Indira, Quispe Machaca, Luis Fernando, Quintanilla Noa Lisbeth Juni y Velázquez Cahuina Jesús Alberto. Una pregunta que debemos plantearnos para iniciar este tema es: ¿qué es un libro de órdenes? Un libro de órdenes es un listado electrónico de las órdenes de compra y venta de un activo específico de nuestro interés, que va a estar organizado por su nivel de precio o por sus niveles de precio. Los libros de órdenes van a reflejar el interés de los compradores y también de los vendedores. Además, va a también representar una conexión dinámica entre estas ambas partes para mostrar una lista de órdenes pendientes para un activo determinado, y todo esto realizado en un tiempo real. ¿Cómo se negocian los valores en los mercados financieros? El libro de órdenes, o abreviado LO, recoge todas las órdenes de compra y venta introducidas por los agentes. Se pueden observar los diferentes niveles de precios y también los primeros niveles se ejecutan de primera forma, ¿no? O se ejecutan primero. Continuando, tenemos los tipos de órdenes. Tenemos las órdenes de mercado, conocidas por sus iniciales OM. Estas son órdenes en las que no se especifica el límite del precio. Asimismo, van a drenar la liquidez. Luego tenemos las órdenes por lo mejor. Estas son órdenes sin precio que van a quedar limitadas al mejor precio del lado contrario del libro de órdenes. Solo se van a ejecutar contra el mejor precio del lado contrario. Y en caso de que no exista ninguna orden en el lado contrario, la orden va a ser rechazada. Luego tenemos las órdenes límite, o OL. Estas van a recoger todas las órdenes de compra y también de venta, introducidas por los agentes. También van a proporcionar una mayor liquidez, y estas son órdenes a ejecutar a su precio límite o también su precio mejor. Pero ¿cuál es la prioridad en el libro de órdenes? Las órdenes se van a ejecutar siguiendo unos criterios tanto de precio como también de tiempo. Asimismo, se ejecutan antes las órdenes con un mejor precio, y que además estas fueron introducidas anteriormente en el sistema. Luego tenemos, según la ejecución de las órdenes, tenemos las órdenes de volumen oculto. Estas van a permitir introducir órdenes sin revelar la cantidad completa al mercado. Así también el operador va a poder evitar movimientos de precios adversos por otros operadores. El operador debe mostrar una parte mínima de los títulos, pero el resto va a quedar oculto. Luego tenemos ejecutar o anular. Esta condición va a implicar que se ejecutará inmediatamente la parte que se encuentre en contrapartida. Luego tenemos el volumen mínimo. Esta orden, en el momento de su entrada en el mercado, debe ejecutar una cantidad mínima especificada. Y por último tenemos el todo o nada. En esta orden debe ser ejecutada en su totalidad, al ser introducida o rechazada antes de ser negociada. Continuando con la exposición, el siguiente tema a tratar son los ratios de liquidez. Los ratios de liquidez son indicadores que nos permiten conocer la capacidad que tiene una empresa de hacer frente a sus deudas y obligaciones a corto plazo, es decir, obligaciones como generar los medios líquidos suficientes para hacer frente a estas deudas y de este modo no tener que solicitar una financiación adicional al préstamo que un inicio se pidió, ¿no? Los principales ratios de liquidez son el ratio de liquidez corriente, el ratio de liquidez severo o prueba ácida, el ratio de liquidez absoluta y por último el capital trabajo. Como primer punto tenemos al ratio de liquidez corriente,
Este ratio muestra qué proporción de deudas de corto plazo son cubiertas por elementos del activo cuya conversión en dinero corresponden aproximadamente al vencimiento de las deudas. Su fórmula es activo corriente entre el pasivo corriente. El activo corriente, que es todo lo que tiene la empresa a corto plazo que puede hacer rápidamente dinero. El activo corriente está conformado por las existencias, que son las mercaderías o inventarios, más los realizables, que es el saldo pendiente de cobro de clientes, y más la tesorería, que es el dinero en efectivo. Y bueno, el pasivo corriente, que representa las deudas a corto plazo de la empresa con sus clientes o proveedores. La interpretación es que si el resultado es igual a 2, la empresa cumple con sus obligaciones a corto plazo. Si el resultado es mayor que 2, nos dice que la empresa corre riesgo de tener activos ociosos, y si el resultado es menor que 2, la empresa corre riesgo de no cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Como segundo punto tenemos al ratio de liquidez severo o prueba ácida. Este ratio muestra una medida de liquidez más precisa que la anterior, ya que excluye prácticamente a las existencias, que son las mercaderías o inventarios, debido a que son activos destinados a la venta y no al pago de deudas. Su fórmula es el activo corriente menos las existencias sobre el pasivo corriente. Si el resultado es igual a 1, la empresa cumple con sus obligaciones a corto plazo. Si el resultado es mayor que 1, la empresa corre riesgo de tener activos ociosos, y si el resultado es menor que 1, la empresa corre riesgo de no cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Como tercer punto tenemos al ratio de liquidez absoluto o ratio de efectividad, o también llamado prueba superácida. Es un índice más exacto de liquidez que el anterior, es decir, que el de prueba ácida, ya que considera solamente al dinero efectivo para pagar las deudas. Su fórmula es caja y banco sobre el pasivo corriente. El índice ideal es de 0.5. Si el resultado es menor que 0.5, no cumple con las obligaciones de corto plazo. Y como último punto tenemos al capital trabajo, que nos dice que se obtiene de deducir el pasivo corriente al activo corriente. Su fórmula es activo corriente menos el pasivo corriente. Nos dice que lo ideal es que el activo corriente sea mayor que el pasivo corriente, ya que el excedente puede ser utilizado en la generación de más utilidades.